Hola, mi nombre es Fernando y hoy te voy a hablar de lo que es la Revolución Mexicana. ¿Qué fue la Revolución Mexicana? Fue un conflicto bélico que ocurrió en México durante la época de 1910. Pero antes de esto vamos a conocer los antecedentes de la Revolución Mexicana, para poder entenderla mejor. Los antecedentes de la Revolución Mexicana se remontan a un momento histórico muy importante, conocido como el Porfiriato. Este conocido Porfiriato fue una dictadura hecha por el entonces presidente de México, Porfirio Díaz, que abarcó desde los años 1876 a 1911. Porfirio Díaz estuvo en el poder aproximadamente un periodo de 35 años. Cabe destacar que durante ese periodo de tiempo México tuvo un gran beneficio, ya que se benefició económicamente y tecnológicamente, ya que hubo un gran avance en todo el país. Sin embargo, estos beneficios perjudicaban a las clases más pobres del país. Debido a esto, hubo un gran descontento y aparte una alta oposición hacia la presidencia de Porfirio Díaz. No fue hasta el año 1908 que el presidente Porfirio Díaz dio una entrevista con el reportero James Cleveland, en el cual afirmó las siguientes palabras: "He esperado con paciencia el día en el que el pueblo mexicano pueda elegir sabiamente a sus gobernantes. Siento que ese día por fin ha llegado". Fue debido a esas declaraciones dadas por el presidente Porfirio Díaz que surge un personaje muy importante para la Revolución Mexicana. Se trataba de Francisco Ignacio Madero, quien realizó varios viajes por todo el país con la intención de crear un partido político para competir contra Porfirio Díaz. Sin embargo, Porfirio Díaz se retracta de su palabra y lanza una nueva candidatura, y en este periodo manda a arrestar a Madero. Durante la estancia de Madero en la cárcel, las elecciones presidenciales en México se llevaron a cabo, y como no había competente, Porfirio Díaz gana nuevamente las reelecciones y queda como presidente de México una vez más. Posteriormente a esto, Madero logra escapar de la cárcel y huye hacia los Estados Unidos. Una vez llegado a Estados Unidos, Madero se instala en San Antonio, Texas, donde lleva a cabo el Plan de San Luis, creado la fecha del 5 de octubre de 1910. Este famoso plan fue lanzado bajo el lema de sufragio efectivo, no reelección. Este plan invitaba al pueblo mexicano a levantarse en armas en la fecha del 20 de noviembre de 1910 para oponerse ante el gobierno de Porfirio Díaz. Madero proponía unas elecciones libres para todo el pueblo mexicano y además de regresarle las tierras a los campesinos que tanto les pertenecían y que tanto habían luchado, que habían sido apoderadas por extranjeros e comerciantes. Rápidamente, este movimiento fue cobrando importancia y comenzaron a haber levantamientos en contra de Porfirio Díaz. Y fue así como a finales de mayo de 1911, los generales Pascual Orozco y Francisco Villa tomaron la ciudad de Juárez, Chihuahua, lo que garantizó una victoria para los rebeldes. Fue así entonces que el 25 de mayo de 1911, viéndose rodeado por sus enemigos, Porfirio Díaz no le quedó de otra y renunció a la presidencia de México, dando por fin el fin al Porfiriato. Fue así como José de la Cruz Porfirio Díaz Mori, Porfirio Díaz para los compas, fue exiliado de México y se fue a Francia, donde vivió sus últimos momentos, y fue el 2 de julio de 1915 cuando murió en pleno estallido de la Primera Guerra Mundial a la edad de 84 años. Fue entonces que, ya sin Porfirio Díaz en el país, fue en octubre de 1911 que se llevaron a cabo las nuevas elecciones presidenciales, dando como ganador a Francisco I. Madero. ¿Quién lo diría? Pero no todo era miel sobre hojuelas en ese caso, ya que una vez en el poder, Francisco I. Madero no cumplió ninguna de las cosas que prometió, no le regresó las tierras a los campesinos, lo que generó un descontento en el país y creó varios partidos y movimientos contrarrevolucionarios contra él. Durante esta etapa de la revolución destacan personajes importantes, tales como Pascual Orozco, el famoso Emiliano Zapata y hacia su aparición Victoriano Huerta. Durante este periodo también surge el conflicto más famoso de toda la Revolución Mexicana, conocido como la Decena Trágica. Un conflicto armado que duró aproximadamente 10 días, la cual pone fin al gobierno y vida de Francisco I. Madero. Después de la traición y muerte de Francisco I. Madero, Victoriano Huerta usurpa el poder y queda como nuevo presidente de México. Es aquí donde surge uno de los personajes más importantes de la Revolución Mexicana, la aparición de Venustiano Carranza, que estaba en desacuerdo con el gobierno de Victoriano Huerta y con el apoyo de Francisco I. Madero. Después de todo un año de lucha, Victoriano Huerta renuncia a la presidencia de México. Después de este hecho, y que debido al Plan de Guadalupe, Venustiano Carranza es nombrado como el primer jefe del ejército constitucionalista. Sin embargo, más tarde en la Convención de Aguascalientes, sería Eulogio Gutiérrez quien sería elegido como presidente de México. Aún así, Venustiano Carranza no estaba contento con todas las decisiones políticas que se estaban tomando en el país. Fue así que el 5 de febrero de 1917, Venustiano Carranza publicaría el documento más importante en todo México, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos brindaría muchas cosas importantes al país,
pero algunas de las que podemos destacar sería que ningún presidente se podría reelegir en el país. Otra cosa también a destacar es que en México ya no se practicaría más el esclavismo. Además de que el poder mexicano se dividiría en 3 fases, lo que es poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. También, para que ya no hubiera más sobreexplotación sobre los trabajadores, se creó el horario mínimo de trabajo que consistiría de 8 horas, además de que se establecería un salario mínimo. Fue entonces que hasta la publicación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sería que la Revolución Mexicana por fin llegaría a su fin. Y bueno, este es un resumen rápido de lo que consistió la Revolución Mexicana. Mi nombre es Luis Fernando y espero que esta información te haya servido y te haya ayudado. Nos vemos en un próximo video informativo. Hasta la próxima. Chao.